Bueno, buenas noches. Gracias a todos. Algunos ya estuvieron en la etapa anterior. Bueno, como saben, hace 149 años que se graduó el ingeniero Luis Huergo, así que hoy es el Día de la Ingeniería y es la culminación de las actividades de la Semana de la Ingeniería que estamos coorganizando junto con el Centro Argentino de Ingenieros, y también es la culminación de otro tipo de actividades que estamos realizando desde hace más de un mes, que son los paneles que llamamos de Ingenierías del Futuro, ¿sí? Los paneles de Ingeniería del Futuro son paneles que estamos realizando con participación de empresarios, participación de ONGs, participación de investigadores y expertos en educación. También los empresarios, tanto de empresas públicas como privadas, y miembros del Gobierno Nacional, miembros de cámaras. ¿Para qué? Para estar enmarcados en nuestro proyecto Plan 2020, cuyo objetivo es actualizar todas las carreras, toda la oferta académica de nuestra facultad, tanto de grado como de posgrado. Lo que vamos a estar viendo ahora para empezar, es un video que nos envió el rector de la UBA, el doctor Alberto Barbieri, como saludo para el Día de la Ingeniería. Hola a todos y todas, muchas felicitaciones por este Día del Ingeniero y la Ingeniera. Este saludo es para todos los integrantes de nuestra querida Facultad de Ingeniería, que si bien no puedo estar presente físicamente, no quería dejar de mandarles un mensaje en nombre de toda la comunidad académica de la Universidad de Buenos Aires, para felicitarlos por el empeño, el esfuerzo a nivel académico, científico y el compromiso social de todos los que integran esta facultad, sus docentes, sus graduados, sus graduadas, sus alumnos, sus alumnas, sus no docentes, encabezados por la gestión del decano Alejandro Martínez. Es por eso que los insto a seguir trabajando para llevar bien altos los principios de esta universidad pública, autónoma, gratuita y cogobernada, y hacer de la Argentina un país cada vez más inclusivo y con más desarrollo social. Muchas felicitaciones en su día. A continuación, les dirigirá la palabra el decano de nuestra facultad, el ingeniero Alejandro Martínez. Autoridades de la Facultad de Ingeniería, docentes, graduados, estudiantes, personal no docente de la casa, especialmente el personal que nos ha dado soporte y que nos facilita que todas nuestras actividades se desarrollen. Invitados, feliz Día de la Ingeniería Argentina. Y como primer paso, no voy a repetir lo mismo que dijo Rosa, pero tengo que decir que este Día de la Ingeniería se enmarca dentro de lo que llamamos la Semana de la Ingeniería. Esta Semana de la Ingeniería, que comenzó el lunes 3 y culmina el día de hoy con esta actividad. Históricamente hemos desarrollado esta Semana de la Ingeniería con el Centro Argentino de Ingenieros, organización y organismo que tiene 120 años, pero esta vez le quisimos dar un cariz y un tono distinto, una orientación distinta. Y ¿qué más podemos hacer que orientarlo a los estudiantes y a los graduados y a la investigación? ¿Qué más podemos hacer? O sea, es lo que tenemos que hacer. O sea, hicimos muchas actividades, si ustedes lo miran en el programa, relacionado a la transferencia, relacionado a lo que hacen nuestros investigadores. Lo hemos puesto en estos pasillos con esos pósters que ustedes ven, que alguien me propuso con muy buen criterio. Che, dejémoslo porque los alumnos pasan y ven lo que hacen nuestros investigadores. A veces reclamamos de por qué no tenemos más investigadores, y entiendo las cuestiones, no las vamos a discutir aquí, de la economía y la macro y los sueldos y la industria, pero quizás muchas veces porque nuestros alumnos no saben lo que hacen nuestros investigadores. Yo he visto alumnos ahí parados mirando con detalle qué cosas estaban diciendo esos pósteres. Y alguien me dijo, guarda que los pósteres están muy hechos para los investigadores. Pero bueno, nuestros alumnos, algunos de ellos deben entender claramente qué es lo que dice ahí y quizás lo mejoremos. Pero digo, hicimos esta Semana de la Ingeniería orientada a lo que hacemos o a lo que debemos hacer. Eso como punto número 1. Como punto 2,
quiero recordar, también lo dijo algo Rosita, esta semana de la ingeniería, que en el CAI todos decimos la semana de ingeniería, muchos no saben por qué es, lo dijo Rosita recién, la graduación del ingeniero Huergo, que se dio hoy hace 149 años en la Argentina. El ingeniero Huergo, como los primeros ingenieros, ingeniero civil, y quizás el hecho más conocido, si se quiere, sobresaliente, fue la puja por el tema del puerto de Buenos Aires, que fue contra un empresario, que era Madero, el ingeniero contra el empresario Madero. ¿Cómo terminó la historia? Madero hoy son muchos restaurantes, como lo conocemos, y el puerto es el que Huergo decía como ingeniero. Una cosa que se resolvió al poco tiempo, a los pocos años, creo que en 5 años o 10 años estaba resuelto que había que hacer el puerto que Huergo decía. La vida de Huergo fue muy prolífera, no sé si diríamos que es un patriota realmente, de esos tipos que pensaron un país y dejaron todo, hasta su propia salud y sus propios bienes en pos de eso, o poniéndolos en juego por lo menos. Si uno lee lo que yo siempre digo lo mismo, si uno lee lo que dice Huergo y la vida de Huergo, nosotros tenemos la suerte de tenerla más cercana porque tenemos a su bisnieto, que obviamente es ingeniero, que también se llama Luis Huergo, y que viene acá cada tanto a recordarnos parte de su antecesor, de la vida de su antecesor. Pero cuando uno lee parte de lo que decía Huergo, hoy podría ser caratulado de troquista, marxista, leninista y piquetero, cuando hablaba de las empresas y de lo que eran las empresas internacionales y el desarrollo de la economía. Bueno, hay que adaptar las cosas, pero digo, esos tipos que pensaron el país lo pensaron de esa manera en ese momento, y esas eran las luchas. Quizás seguimos discutiendo parte de lo mismo, ¿no? La otra cosa que quiero recordar, en estas 2 o 3 cosas que le voy a mencionar, es, también lo dijo Rosita, y lo dijo en la reunión anterior muy bien Luciano, esta facultad cuenta con la primera mujer ingeniera. ¿Cómo se llama la primera mujer ingeniera? Elisa Bachofen. Yo se lo pregunto a los alumnos en la graduación lo saben a Huergo porque se lo chocan en algún lado, en la estatua esta que tenemos ahí en la puerta, pero de Elisa Bachofen prácticamente nadie la conocía. Y nosotros tuvimos esa cosa invisibilizada del tema de género. Perdón los que me escuchan siempre contar esto, pero tengo la anécdota de que cuando convocamos a la hija de Elisa, que se llama Elisa también, y era docente de nuestra acá de la casa, profesora jubilada, acá algunos docentes le dijeron, pero vos eras la hija de Elisa Bachofen, porque tenía otro apellido, y ella nunca había dicho que era la hija de Elisa Bachofen. La Elisa, primera ingeniera, porque su hija también es ingeniera y las nietas también son ingenieras, trabajó en el organismo previo a lo que era Vialidad Nacional y tuvo una vida muy prolífera, sobre todo en tratar de adaptar o de ver cómo la ingeniería para las mujeres, ¿no? Trataba de enseñar y de escribir sobre las cuestiones de cómo adaptar esta cuestión de la ingeniería a una vida de la mujer. Y como ustedes se darán cuenta, también lo mencionó algo Luciano, si hoy tenemos temas de género en nuestras carreras que andan por el orden a nivel país del 21% de mujeres, imagínense la vida de Elisa 100 años atrás, porque Elisa se graduó hace 101 años. Elisa era una militante feminista junto a Alicia Moro de Justo y alguna otra de la época. Así que esta facultad tenemos esos 2 orgullos, le pusimos una placa a un aula con el nombre de Elisa, pero también pusimos la vida de Elisa Bachofen en las paredes, porque es la mejor manera, las placas no las lee casi nadie. No pregunta acá a los que están hace muchas décadas y no saben quiénes son los que están en las placas, pero sí cuando uno entra a un aula y ve que las paredes están pintadas con la vida de alguien, y nuestros alumnos y los que de hoy y los que vengan no van a poder decir en su jura que no conocen a Elisa Bachofen. Les quiero decir que nos hemos propuesto en esta gestión modernizar, como alguien dijo, creo que fue Raúl, dijo, tenemos que modernizar la Facultad de Ingeniería. Y creo que eso resumió todo el proyecto. Eso implica un montón de cosas. Pero fundamentalmente el desafío de mantener una casa que tiene mucha historia, que tiene muchas tradiciones, que tiene muchas otras cosas que no voy a mencionar acá, pero fundamentalmente digo en este sentido, pero que además tenemos que innovar. Entonces son cosas como que
se tensionan entre sí. Y quiero pasar al segundo punto, que es el tema de esto de las tradiciones y la historia. En la sesión del 4 de junio, que es este 4 de junio pasado, fue martes, el Consejo Directivo resolvió designar con el nombre del doctor Félix Czarnusky al aula 301, aula dedicada a, en general, casi siempre se dedica a actividades de investigación, y justamente también mejorar ese aula con paneles que relaten la historia del doctor Czarnusky. Quisimos hacer esto porque la verdad que la facultad, entre sus desencuentros y desavenencias políticas, ha tenido esto de la injusticia de no reconocer a las personas que han hecho, nuestros pioneros, digamos, de acá de la casa, ¿no? Y quisimos empezar con este hombre, con Félix. Quiero relatar algunos de sus hitos más importantes en su vida. El doctor Czarnusky fue ingeniero, físico, matemático y astrónomo. Se graduó de ingeniero en el 1932. Ahí tenemos una imagen del doctor Czarnusky. No tenemos el audio, pero preferimos poner el video así porque parecía más significativo y mejor. El doctor Czarnusky hizo su doctorado en Cambridge en 1938, tuvo estudios de postdoctorales en Zúrich y en Princeton. Trabajó como investigador en París, en el Instituto Poincaré. Tiene más de 80 trabajos de investigación. Era una persona muy rigurosa en la cuestión científica, intelectual y muy dedicado a la enseñanza y a cómo transmitir eso a los alumnos. Algo que tratamos de repetir para reenfocar esta institución. Acá no venimos a investigar por investigar, venimos a investigar para enseñar, venimos a investigar para transferir a la sociedad que financia nuestros sueldos. No tiene sentido que esto sea una institución donde cada uno investiga algo que después le queda a esa persona, inclusive hay muchos que ni siquiera lo transfieren a sus colegas. Eso no sirve y no lo podemos ni siquiera fomentar, más allá de que alguien lo haga, pero tenemos que reorientar estas ideas y recursos. Y estas personas como Czarnusky hacían esas cosas de enseñar y transmitir y ser dedicados en la transferencia y en la enseñanza. El doctor Czarnusky fue profesor emérito de esta universidad y entre otras tantas cosas fue investigador superior del CONICET, asesor científico de la UNESCO, investigador en el Observatorio Autónomo Astronómico de Córdoba, investigador asociado en la Universidad de Harvard, decano de la Facultad de Ingeniería entre 1986 y 1990, cofundador de la Revista de Matemática y Física Teórica de la Universidad de Tucumán, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Córdoba, miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias y jurado del Premio CONEX. El doctor Czarnusky falleció en el año 99 y bueno, y seguramente muchos de los que están acá lo recuerdan o han tenido alguna relación con él. Simplemente quiero decir que lo que lamentablemente no conocía el doctor Czarnusky, pero lo que me ata a él es un libro de teoría de errores que recuerdo haber estudiado con él, muy bueno, y de alguna manera esta impronta de la transformación. El último plan académico que tenemos como estrategia de facultad es del año 86, de cuando él era decano. El doctor Czarnusky promovió e impulsó el doctorado en esta facultad, cuestión que recién acabamos de recordar en una muy buena presentación de Cristina Vázquez. El doctor Czarnusky fue el pionero en eso y decía de que de alguna manera veo una analogía en ese momento histórico donde hubo que hacer un plan académico de toda la facultad y hoy estamos discutiendo el plan 2020. Un segundo punto que quiero mostrarles es, con estos 149 años, entramos en un periodo que, en una resolución que firmé hace algunos días, en un proyecto que le llamamos 150 años de ingenieros, o sea, dentro de un año vamos a cumplir en la Argentina 150 años de formación de ingenieros. No sé si lo dije, pero Elisa fue la primera ingeniera latinoamericana y una de las primeras del mundo. Así que toda esta formación de ingenieros la vamos a festejar con muchas actividades a partir de este día. Todos nuestros documentos van a llevar este logo, recordando estos 150 años de ingeniero, y lo tenemos que transmitir a los alumnos, porque para que quede en un círculo chico, la verdad,
no me interesa, me interesa que los alumnos participen de todo esto, que nuestros graduados también sean alimentadores y realimentadores de ideas para esto, pero son nuestros alumnos a los que le tenemos que enseñar por qué y para qué están acá. Lo último que les digo, antes de dejarlo a los oradores exponer, es algunas palabras. Rosa también mencionó algo sobre el Plan 2020, y no puedo dejar de mencionarlo porque lo hago en cualquier momento que alguien me pregunta algo. El Plan 2020 lo hemos generado por motivos que tienen que ver con nuestra casa, por motivos internos, diría. Muchos de esos motivos tienen que ver con reorientar, con orientar recursos, con reorganizarnos, con ser responsable con los recursos que el Estado nos da, con discutir, que siempre nos viene bien discutir qué enseñamos, cómo enseñamos. Y así que hay motivos internos muy fuertes, no se lo voy a negar. Pero no sé si por cuestiones de qué cuestiones astrológicas o de lo que le llamen, también tenemos cuestiones externas muy fuertes. Tenemos cuestiones externas a nivel país. También cuento que el año pasado el ministro de Educación sacó una resolución con actividades reservadas, con nueva iniciativa que hay de nuevos estándares para la ingeniería argentina que se están discutiendo, pero también cuestiones de contexto que son globales. Estamos en la cuarta revolución industrial, o llámenle como le llamen, en donde hay mucha tecnología en juego, mucha tecnología para ser instalada en la industria, mucha tecnología que puede ser utilizada para eficientizar procesos y, bueno, y ver qué pasa con los empleos en estos paneles que Rosa mencionó. Discutimos en alguno de ellos el futuro del empleo y qué es lo que iba a pasar, y trajimos gente que nos podía alimentar de todo esto. Esa es la cuestión de contexto en cuanto a este Plan 2020, en donde lo que preveemos que nuestras ciencias básicas, que son, creo que es lo mejor que hacemos, y digo, por suerte, en estas revoluciones industriales no cambia ni la física, ni la matemática, ni la química, y eso es lo bueno que esta facultad ha tenido históricamente. Así que yo creo que estamos bien parados para esto. Digo, esos son desafíos que vienen. Habrá materias comunes o capacidades comunes que tendremos que incrementar. Discutimos, por ejemplo, que vamos a tener que enseñar más informática, más ciencias de datos. Todos los ingenieros van a tener que saber inteligencia artificial y algo de robots. No todos lo van a saber igual, seguramente los electrónicos, como lo saben hoy, podrán construirlos, o los informáticos sobre las partes de informática, pero todos van a tener que aprender mucho más de algunas cuestiones que yo llamo duras. Y también hay cuestiones blandas que habrá que blanquear en nuestros contenidos de enseñanza, y otras que habrá que incorporar. Increíblemente, lo cuento siempre, perdón, los docentes de la casa, calculo que lo podrán madurar esto, y lo repito para que en algún momento esto decaiga. Nuestros ingenieros se gradúan en materias donde hacen su trabajo profesional, los electrónicos con los electrónicos, los civiles con los civiles. Una cosa, yo le digo, favorezcamos la interdisciplinariedad, que nuestros propios alumnos puedan hacer trabajos, sus propios trabajos, los que le exigimos, que lo puedan hacer entre varios profesiones, entre varios estudiantes. Inclusive hay gente que me dice, ¿por qué no hacerlo con médicos, con otras profesiones? Y eso también puede estar en discusión. Lo último que les digo respecto a esto, y termino, el otro tema de contexto que quiero marcar para que reflexionemos es, desde que las revoluciones industriales empezaron a hacer historia, digamos, la historia de la humanidad, y si usted mira los informes del programa de las Naciones Unidas, de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hay un correlato, yo creo que muy lamentable, pero para reflexionar, que cada vez que fueron pasando estas revoluciones industriales, la brecha entre los países ricos y los más pobres va creciendo. Entonces, creo que nos tenemos que preguntar en este momento, justamente discutiendo lo que enseñamos, cómo lo enseñamos, el grado, el posgrado y la investigación, porque no podemos dejar pasar todo esto sin discutir qué investigamos. Digo, ¿para qué lo hacemos? Si después al final el mundo termina siendo más injusto, más desigual. Y lo digo desde la universidad pública, me parece que tengo el derecho y tenemos la obligación de decirlo. O sea, ¿para qué el pueblo financia nuestros estudios, financia nuestros edificios, financia nuestros cargos, si después termina siendo esto un mundo cada vez más desigual? Lo último que les termino diciendo, como les digo cuando hacemos la jura, trabajamos, como también van a ver un banner por ahí,
para que cuando cualquier ciudadano entre a este edificio nos pregunte qué estamos haciendo, la respuesta sea formando ingenieros. Gracias. Bueno, y ahora sí, el panel de invitados de hoy para discutir el futuro de la ingeniería. Flavio Schillacciotti, responsable del Centro de Tecnología de Accenture Argentina. Isela Costantini, gerenta general del Grupo ST, fue presidenta y directora ejecutiva de General Motors Argentina, Uruguay y Paraguay, y fue presidenta de Aerolíneas Argentinas. Carlos Leiva es economista, director de la Maestría en Procesos de Integración Regional y subdirector de la Maestría en Administración Pública, ambas dictadas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Fue presidente del Fondo Nacional de las Artes, responsable de la elaboración del Plan Trienal 1973-74 y subsecretario de Economía de la Nación en 1973-74. Y Enrique Martínez es presidente de la Asociación Civil Construcción Colectiva para el Desarrollo Comunitario, fue presidente del INTI 2 veces, ¿sí? Fue secretario de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, fue diputado nacional y además fue decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Cada uno de ellos se expondrá durante 15 minutos y luego habrá lugar para preguntas del público. Pues, lamentablemente estaba anunciada también la presencia del doctor Alieto Guadagni, que no pudo hacerse presente por razones personales. Flavio. ¿Me escuchan? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir las visiones que tenemos, por lo menos, de la industria. En primera medida quería arrancar desde la perspectiva de Accenture lo que creemos que se están dando como las grandes tendencias a nivel de tecnologías de la información y las tecnologías en general. Muchas de ellas ya las han mencionado, pero vale la pena recordarlas y repasarlas. En primera medida, hablamos de la arquitectura de datos de gran volumen, lo que todo el mundo conoce como Big Data. En segunda instancia, la infraestructura y los servicios basados en la nube. En tercera instancia, la inteligencia artificial y todas sus variantes. En cuarto, la Internet de las Cosas y por último la robótica. Ahora me quiero detener para dar un ejemplo en una de estas tendencias que mencioné en cuanto a la nueva empleabilidad que estamos observando, ¿no? Y que también tiene que ver con otro estudio que realizamos en Accenture de más de 1000 empresas donde ya están trabajando con inteligencia artificial y machine learning. Lo que se ha detectado es que están apareciendo nuevos tipos de trabajo que no reemplazan otros, sino que son completamente nuevos y que requieren de nuevas capacidades. Conceptualmente son 3 nuevas actividades que tienen que ver primero con lo que se denominan los trainers o los entrenadores. Son personas que entrenan los procedimientos o los algoritmos de machine learning. El ejemplo de estos son, bueno, lo de Sirio Alexis, eso lo tuvo que entrenar personas y la siguen entrenando. El segundo grupo es el de explainers o los que explican, dado que a veces el resultado de un proceso, un algoritmo, a veces es opaco, no es claro y requiere de expertos para explicar a usuarios no expertos. Ejemplo de esto lo podemos ver en el área de abogacía o también en el derecho y la medicina. Por último, los sustainers, que además de explicar, lo que deben garantizar es que el resultado de los algoritmos estén alineados con lo que se espera como resultado en cuanto a temas de ética y que no infrinja ningún tema de responsabilidad o seguridad. Esto se ve claro como ejemplo en la prevención de incidentes en tema de robótica y responsabilidad ética. Estos son solo algún ejemplo, un tema de simplemente tomando inteligencia artificial. Podemos tomar el resto, pero por tema de tiempo no vale la pena, pero sí da una idea de los nuevos tipos de empleo que van a estar apareciendo y que permean en el resto de la industria. Por otro lado, quería simplemente enumerar los desafíos que vemos a nivel nacional, que denominamos desafíos funcionales, simplemente como para tenerlos presente. En algunos casos, quizás las nuevas carreras puedan ayudar a resolverlos. Siempre un desafío implica una oportunidad de resolución y de implicancia, ¿no?
Por un lado, el capital humano, vemos que el perfil demográfico y educativo va a ser incapaz de absorber las nuevas tecnologías. El marco regulatorio que habrá que adaptar hacia las nuevas tecnologías, hacia las empresas multipropósito o digitales o que trabajan en la nube. Las transiciones de empleos, claramente va a haber empleos que van a ser destruidos y habrá que ver cómo se hace esa transición. La conectividad, claramente al haber mayor oferta de servicios, especialmente con Internet de las Cosas, hay que incrementar sustancialmente la oferta de voz, datos y video. Y por último, tema de ciberseguridad, donde también acá es importante definir una estrategia país para ver cómo cubrimos este tema, tanto desde el punto de vista de capital humano como del marco normativo. Podríamos sumar estos desafíos la definición como país que queremos hacer con Internet de las Cosas, que lo mencioné, o con la robótica. A modo personal, hace 3 años tuve que ir a Alemania por trabajo, y ya en ese momento el gobierno junto con empresas estaban definiendo, discutiendo qué hacer con Internet de las Cosas, lo que ya en ese momento ya hablaban como Industria 4.0, y creo que eso es un buen ejemplo del tipo de discusiones que tenemos que tener como país. Es bueno recordar, el contexto de la Semana de Ingeniería es muy bueno porque hace 2 semanas se aprobó en el Senado la nueva Ley de Servicio Basado en el Conocimiento. El timing de esta celebración es perfecto para mencionarlo. La nueva ley implica que el objetivo es duplicar la cantidad de personas o de empleados que hay hoy en la industria, es llegar a más de 200.000 personas en los próximos 10 años, y ir de los 6.000 millones de dólares que hoy hay de exportación hacia los 15.000 millones de dólares hacia el año 2030. La nueva ley es más abarcativa de la actual ley de software, incluye bioquímica, temas de servicios profesionales en general, que incluye abogacía, ingeniería, robótica, obviamente, software, inteligencia artificial, lo cual es mucho más rica, más abarcativa y da un marco regulatorio interesante de acá en los próximos años. Y por otro lado, creo que da un marco más que excelente a nivel país y para los futuros graduados de esta facultad, para hacer una preparación y estar atento a las nuevas necesidades. Adicionalmente, lo que hicimos en las últimas semanas es armar focus groups con empleados nuestros, chicos que están estudiando en la facultad o que están recién recibidos, para entender desde su perspectiva la necesidad que estaban viendo, habiendo iniciado el trabajo en una empresa, en la industria, y con todo esto armamos una serie de comentarios, propuestas que ahora me voy a referir, y en líneas generales, no voy a ser muy creativo, y con el contexto de la nueva ley va a hacer falta mucho más graduados, cantidad. Si estamos hablando que vamos a duplicar la cantidad de personas trabajando en la industria, claramente necesitamos tener muchos más. Y el segundo aspecto que salió en las charlas es una mayor flexibilidad en la actualización de los contenidos. Yo estoy en esta facultad, soy licenciado en sistemas, me recibí con el plan 86 en el año 89, y sería interesante que tengamos un mecanismo de actualización más frecuente, contemplando la parte estructural de física, matemática que mencionamos, pero sumando a las nuevas tecnologías o nuevas tendencias, que ahora son estas, pero quizás en 2 o 3 años aparezcan unas nuevas. En cuanto a las recomendaciones o observaciones que podemos hacer es, los chicos valoran especialmente la formación técnica, obviamente, pero no solo la técnica, sino lo que yo llamo la formación de vida. La facultad lo que enseña es a fortalecer la resiliencia ante las adversidades. Eso me llamó la atención porque esto lo veía yo personalmente, y me llamó la atención que después de 30 años los chicos valoren esto especialmente. Sobre esta marca, que es fuerte, hay que mantenerla, y sobre la cual los chicos, los estudiantes lo valoran muchísimo, sería bueno sumar carreras de grado, de posgrado, algunas de las especializaciones que mencioné en las tendencias, Big Data, Analytics, inteligencia artificial, todas las que estamos hablando en este momento. Eso daría un atractivo mayor para que haya más gente, chicos y chicas, que quieran estudiar carreras de ingeniería alineadas.
Entonces, una mayor cantidad de especializaciones. El segundo punto a proponer es intentar armar la creación de títulos de menor duración y quizás alinear a lo que ocurre en otros países, donde está el título de bachelor, que es a los 4 años, luego de máster, el doctorado, el PhD, pero quizás adelantando, reduciendo los tiempos, eso genera más atracción en los futuros estudiantes y no esperar mucho tiempo para ser recibidos, para estar recibidos en una carrera que visualmente la ven como una carrera dura, larga, ¿no? y de mucho esfuerzo. Alineado con estos títulos intermedios, sería bueno también adelantar trabajos prácticos con casos reales de estudio, para hacerlo más intenso de los inicios y que tanto el estudiante entienda de qué va la materia, de qué va la carrera, no esperar al cuarto o quinto año para definir si era lo que quería hacer, y por otro lado ya empezar a entender de lo que va a hacer cuando sea profesional. El último punto, y ya para ir cerrando, el tema de inglés es clave. Si estamos diciendo que de acá a 10, 15 años vamos a duplicar la cantidad de empleo, el tema de inglés es clave, no solo que se escriba, que se entienda, sino que se hable, porque cada vez hay más la importancia de hablar, negociar en inglés, entonces es clave la currícula de inglés para que estén mejor preparados. Con esto cierro y espero que les haya sido de utilidad. Hola, buenas tardes. Alejandro, gracias por la invitación. Estaba diciendo a mis compañeros de panel que yo soy literalmente la mosca blanca. Soy licenciada en comunicación, así que se imaginan que es un honor estar acá con ustedes. Les voy a contar solo una anécdota. Cuando yo hice mi test vocacional en el año 88, me dio 90% ingeniería, 90% comunicación y 90% administración. Cuando voy le digo a la profesora, le digo, ¿qué hago yo con esto? Pensando ella me va a decir, ¿qué hago? Me dijo, lo que quieras. Y decidí estudiar comunicación social. Varios años después, más de 20, 30 años, en una planta de General Motors en Texas, manejando toda la planta de chasis, con un problema de sensores de oxígeno, que se nos caían todo el tiempo en el primer turno, en el segundo turno no se nos caían, en el primer turno se nos caían. Después de tanto decirle a la chica que cuidaba de la supervisora de la línea de motores, me dice, Isela, no sé qué hacer, le digo, Dafrin, junta todo el equipo en la hora del break, nos juntamos y vamos a entender y resolver el problema. Bueno, a la hora del break, junta a todos los 20 empleados que trabajaban en la línea, todos texanos con sus más de 30, 40 años de General Motors, y llega, me presenta, me dice, les quiero presentar a Isela Costantini, es nuestra gerente de producción e ingeniera mecánica. Yo no sabía por dónde empezar, dije, bueno, vamos al problema y resolvamos el problema. Varios años después, un periodista cuando se entera de esta anécdota me dice, ¿hubieras estudiado otra cosa? ¿Hubieras estudiado ingeniería? Y le dije, no, hubiera estudiado comunicación social, hubiera estudiado psicología, hubiera estudiado antropología. En mi MBA me quería especializar en Operations Management porque soy apasionada por los procesos, soy apasionada por la producción, soy apasionada por la eficiencia, pero hubiera estudiado de vuelta comunicación social. Así que es un honor que me inviten porque yo les voy a martillar con el tema de las partes blandas y les voy a explicar por qué, por más que yo ame la ingeniería y tengo una hija que se perfila para ingeniería civil, tiene un lado muy artístico y le estoy diciendo hacer un dual de hacer arquitectura y ingeniería civil combinado. ¿Y a dónde lo hace? Se tiene que ir a otro lugar porque acá no la tiene la carrera. Con el desafío que tenía Alejandro de decir, bueno, ¿cómo vemos nosotros la Facultad de Ingeniería? Obviamente por haber trabajado muchos años en General Motors, para que tengan una idea, me tocó mucho discutir torque de motor, potencia de motor, el trade-off de espacio, tamaño, economía de combustible, con varios ingenieros a nivel global. Tuve contacto con ingenieros de todo el mundo, pero les puedo decir que los ingenieros más fáciles de manejar eran los que a veces eran menos ingenieros de lo que los eran ingenieros de verdad. Porque hay un concepto que a veces nos olvidamos, que en realidad nosotros hacemos las cosas porque hay una persona que lo va a comprar, que es un cliente.
Y ese cliente no es simplemente una persona que mira los números con la que se llegó a la ecuación de una arquitectura electrónica, no es la que llegó a la ecuación de cuál es el consumo y el ratio de tamaño de el auto, cuanto más pesado es, más caro es, pero es más pesado, más caro y tiene menos consumo de combustible, pero es porque realmente ve el valor final. Entonces, yo creo muchísimo que nosotros necesitamos todavía tener más capacidades cognitivas. Yo tengo el caso de un estudiante de ingeniería, hizo la carrera en 3 años, un genio. Les puedo decir que un chico brillante, pero es muy difícil de trabajar junto, porque su inteligencia es tan poderosa, pero no tiene la inteligencia emocional para poder relacionarse con los compañeros de trabajo. Puede hacer una planilla de Excel o puede hacer una variable o lo que necesitemos desde el lado financiero, pero no consigue transmitir la necesidad y cómo eso se convierte en un producto, en un servicio para implementarlo, porque la relación personal y humana es muy difícil de lograr. Entonces, cuando Alejandro dice, bueno, ¿hacia dónde vamos? Le digo, yo creo que Argentina tenemos que mirar hacia dónde va el mundo. Sí, tenemos Big Data es grande, o sea, tenemos que estar analizando los datos, cada vez hay más datos, hay una dificultad muy grande. La inteligencia artificial va a seguir creciendo, vamos a ver nuevas tareas que se van a crear a partir de la inteligencia artificial. La digitalización es hoy el dolor de cabeza de todas las empresas. ¿Cómo se digitaliza? ¿El banco se convierte en digital o es mejor dejarlo como está, que muera, y creamos un banco nuevo que sea un banco digital? Automatización, en algún momento en el paper que tenían de la universidad era solo lo agro. No, la automatización es en todo se va a automatizar de alguna forma. Por eso el secreto vuelve no solamente a lo que es un proceso productivo o lo que está por detrás de la máquina, pero es en el servicio que ese producto está al servicio de alguien. Y ese servicio de alguien tiene que estar pensado desde esta máquina que estoy desarrollando, qué fin tiene y hacia dónde va. Y es por eso que la inteligencia, lo que yo llamo emocional, tiene un peso tan grande dentro de lo que nosotros trabajamos. Hace varios años en General Motors, una vez me llevaron a hablar con un grupo de estudiantes en realidad era una escuela técnica de mecánica, y los miré a todos y les dije, no sé qué están haciendo acá. ¿Quién estudió electrónica? Nadie había estudiado electrónica. Dije, lamento informarles, pero la mecánica muere y va a ser reemplazada por electrónica. O reinventamos la mecánica, pero la electrónica viene y va a cruzar transversalmente a todos. Cuando uno habla la parte de ingeniería de sistemas en realidad debería ser sistemas en todas las carreras. No existe más el que es especialista en una carrera, tiene que estar transversalmente a todos. Cuando lo traigo a lo que es la realidad argentina, yo creo muchísimo que las universidades de cada país tienen que buscar y tratar de decir qué es lo que necesita ese país. Nosotros tenemos una realidad hoy la UCA decía que teníamos un estudio nuevo, 51% de los chicos menores de 17 años son pobres. Si nosotros vemos la cantidad de jubilados que vamos a tener dentro de 10 años, significa que va a haber un grupo muy pequeño que es el que va a mantener al país. Ese grupo pequeño son los profesionales que van a estar pasando por todas estas carreras y que de alguna forma vamos a tener la responsabilidad de la inclusión social de chicos que hoy podrían tener un call center, pero dentro de 2 años la inteligencia artificial los va a reemplazar porque son actividades que chicos con menos educación lo podrían hacer y ya no lo van a hacer más. Tenemos que inventar esos trabajos y yo creo que es parte de los que están saliendo de estas universidades que tienen que pensar qué trabajo vamos a generar a estos chicos que no tienen la formación que nosotros quisiéramos tener en un país como el que quisiéramos tener. Hay que ver lo que son los recursos naturales. Yo creo que todo lo que tenemos de minería, lo que tenemos de energía, sea renovable, sea lo que es el petróleo, es una gran oportunidad de poder seguir desarrollando carreras que están relacionadas a lo que nosotros producimos. Hablamos de turismo también. O sea, yo creo que hay que pensar desde lo que nosotros tenemos a lo que vamos a producir. Viendo la industria automotriz me dicen, bueno, sí, pero entonces vamos a seguir invirtiendo en la industria automotriz y ese es el camino en la Argentina. Y no lo sé. No lo sé porque hoy producir un auto de la forma como se va a producir, con el costo que va a tener un auto autónomo, con la cantidad de componentes electrónicos y el costo que va a tener, es tan alto
estamos yendo más a un camino, lo veremos dentro de algunos años, que difícilmente nosotros vamos a ser propietarios de un auto, lo vamos a compartir. Va a ser un auto por familia, un auto por edificio, un auto por un grupo social, porque va a ser difícil el poder acceder a ese bien. Entonces, si va a ser difícil acceder a ese bien, es posible pensar que Argentina puede tener tantas fábricas de automotrices como la tenemos. ¿Qué pasa con los autopartistas? O sea, yo creo que hay que de vuelta repensar, decir, hacia dónde va el mundo, hacia dónde van algunos productos, pero hay algo que es clave, que es nuestro y nadie lo va a sacar, que es la minería, lo que es el petróleo, lo que es la energía renovable, sea viento, sea sol, son nuestros, es nuestra propiedad, y eso sí es lo que garantiza el empleo, y es ahí donde yo creo que tenemos que estar mirando qué actividades, qué carreras necesitamos seguir desarrollando para eso. Voy cerrando. Creo y soy una defensora, y lo digo en todos los lugares que voy, en cualquier ámbito, necesitamos tener clases de ética. No importa, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, en el doctorado, en el maestrado, no importa, ya la hice, la vas a hacer de vuelta. Todavía nosotros no sabemos distinguir lo que es la corrupción, lo que es correcto y lo que no es correcto. Y yo creo que tiene que ser parte todavía de la formación. En el documento decía ética y responsabilidad o conciencia social, y para mí son las tres cosas: ética, responsabilidad y conciencia social. Las tres. La conciencia social es más allá de la ética. La ética es un valor que lo tenemos que tener incorporado o aprendido, porque a veces en las familias no encontramos el valor ético que necesitamos, pero en las instituciones deberíamos hacerlo. Creo que un punto clave de lo que es el armado de las carreras es la flexibilidad. Tenemos que ver cómo flexibilizamos, sea que un alumno pueda empezar una carrera y diga, bueno, yo quería ingeniería y en el medio del camino descubrí que voy a ser médico. O que el médico viene y dice, ¿sabes qué? El cuerpo humano es una máquina y yo voy a estudiar ingeniería, porque dentro de algunos años vamos a ver un bioingeniero y no vamos a saber si empezó estudiando medicina o estudió ingeniería. Los arquitectos que se confunden con ingenieros civiles. Hay muchas carreras que nosotros vamos a empezar a ver más cruzadas, así que Alejandro, a tu desafío de decir, nos tenemos que cruzar más en las carreras dentro de lo que son las más duras, yo creo que hay que cruzarlas entre todas. ¿Por qué no los psicólogos cruzándose a las ingenierías y los ingenieros cruzándose? La área informática se tiene que cruzar a la humana. La inteligencia artificial nada más es que tratar de entender el pensamiento humano y cómo lo convertimos en una serie de datas. El armado de la carrera, el contenido de la carrera, una de las únicas cosas que no vi en el documento, Alejandro, es el control de calidad. Y yo creo que a veces uno en la preocupación de decir cómo nos renovamos, cómo nos ayornamos, queremos hacer un montón de cosas y hay que volver a decir cómo aseguramos el control de calidad de los alumnos que salen, cómo aseguramos de que tienen los conocimientos básicos para que puedan no solamente destacarse en lo que es su actividad, pero ser buenos representantes de la universidad. Proyectos globales, yo creo que hay muchas ONGs hoy en el mundo entero, creo que hay que trabajar más en equipo, hay que integrarse al mundo. Parte de las grandes discusiones de los chicos hoy, los millennials, centennials, todos quieren ir afuera a estudiar 6 meses, pero hay que darle sentido a eso. Y yo creo que el darle sentido es decir, bueno, ¿por qué no los integramos en proyectos globales? Hay muchas ONGs que tienen necesidades de desarrollar paneles solares en algunas ciudades, muy pobres de África, o de ver cómo se trae el agua de algunos ríos. Yo creo que hay una capacidad de ingenieros que podrían estar haciendo trabajos hacia afuera y poder aprender un poco de la realidad del mundo. Así que bueno, por último lo cierro con lo que son las relaciones humanas, ya lo mencioné, pero realmente creo que todo pasa por las personas. O sea, no hay nada que no se haga en ningún lugar que no sea por las personas que son los empleados, por clientes que van a comprar los servicios o el producto que uno desarrolla. Todo se hace a través de equipo. Pensar que una persona hoy puede trabajar en un laboratorio solo, aislado, es muy difícil. Así que yo creo que ese es uno de los grandes desafíos de cómo
cómo integrar dentro de la ingeniería algunas carreras donde nos hagan acercarnos más a lo que es las relaciones humanas, las emociones, las relaciones interpersonales, para que podamos tener más éxitos en los trabajos en equipos multifuncionales. Así que bueno, los dejo por acá. Muchas gracias. Seguimos con Carla, por favor. Bueno, primero muchas gracias, decano, de haberme invitado a participar de este debate. Yo soy economista y la verdad que no tengo muy claro lo que les quiero decir, pero voy a decir algunas cosas salpicadas. Y es como un entremés antes de una buena comida que seguramente vendrá después con mi amigo Enrique Martínez. Nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas, cuando yo empecé en la formación de la carrera, es una carrera nueva de la década del 58, 60, se llamaba Economía Política y tenía una formación en la que la filosofía, la ética que acaba de decir Gisela, la historia, la experiencia del mundo y los modelos matemáticos se mezclaban en proporciones similares. Nosotros éramos economistas políticos. Después hubo un debate, una modificación de las carreras, pasamos a cortar la carrera, le suprimimos la palabra política, suprimimos la historia y la filosofía, con lo cual nuestros economistas son muy parecidos a los economistas que trabajan sobre modelos, sobre enormes abstracciones. Esto lo digo para que sostener de alguna manera algo que Edgar Morin, un gran pensador francés que roza los 90, fue interrogado por su insistencia en sostener para la formación estudiar a los clásicos. Y naturalmente está toda la presión de tratar de cargar la mayor información de último momento en la cabeza de la gente, y Morin dijo que los clásicos enseñan a vivir. Y yo diría que en todas las carreras y en las universitarias centralmente, me parece que el privilegio de, en este caso, de esta casa, las ciencias básicas, son las cosas que enseñan a pensar. Porque la verdad que la universidad, por sobre todas las cosas, debería preparar esa actitud mental profunda, que es la que permite estar al día cuando el día cambia. Pero si uno no tiene los elementos básicos, seguramente en lugar de iluminar, uno trabaja por el brillo, que como ustedes saben lo que brilla, encandila y no ilumina. Así que uno puede hablar de cosas muy fantasiosas, pero finalmente la claridad no aparece por ningún lado. Yo creo que esto tiene que ver con este debate que ustedes tienen, porque ha sido salpicado por acá, ¿no? Tiene que ver también con la perspectiva de la Argentina, el país que necesitamos y las cosas que tenemos, y este enorme desafío de tener un país que está inexorablemente, inexorablemente digo hasta ahora, Dios quiera que cambie, en una pendiente negativa. Nos hemos hecho casi acostumbrados a decir que la mitad de los jóvenes son hijos y nietos de pobres, y son pobres ellos también. Ese es el país que tenemos, donde seguramente todas las disciplinas contemporáneas y las cosas modernas y el progreso podrán estar disponibles para algunos, pero tenemos un peso muerto que nos arrastra inexorablemente para abajo. 50% de la población menor de 17 años en esas condiciones, y dada la densidad demográfica, la velocidad de crecimiento de la población en distintos sectores sociales, nos garantiza que si no hacemos la revolución de terminar con esa fábrica de pobres, en 20 años la inmensa mayoría de la población habrá nacido en nietos, bisnietos, hijos y pobres ellos mismos. Digo, esto parece pesimista, pero es un gran optimismo, porque
los pesimistas que miramos las cosas de esa manera somos los únicos que tenemos la disponibilidad para tratar de cambiar esas cosas. Quienes se deciden a no mirarlo y ver el costado positivo tienden a olvidarlo. ¿Qué es lo que nos ha pasado en estos años? Desde 1974 a la fecha, el número de personas que viven bajo la pobreza en la Argentina se multiplicó por 17 veces y la población total solo se duplicó, se multiplicó por 2. Esa es nuestra realidad. En esto no hay ningún engaño, esto es así. Y es el país que hemos hecho, en lo que obviamente los ingenieros podrían haberse comprometido, los economistas más que nadie. Ustedes, sobre todo digo los ingenieros porque los ingenieros pertenecen al campo de la solucionática. Los economistas pertenecemos al campo de la problemática. Podemos explicar los problemas y lamentablemente, como acabo de decir, nunca generamos soluciones. Y ustedes, en rigor, son gente que soluciona cosas. Y lo digo porque, fíjense ustedes, voy a citar 3 economistas, ingenieros, que fueron aportantes extraordinarios del pensamiento económico de la historia argentina. El primero es Alejandro Bunge, ingeniero, no estudió en esta casa, estudió en Alemania, pero sin Alejandro Bunge, las ideas que dieron lugar al industrialismo y las conquistas sociales en Argentina difícilmente hubieran existido. Porque todos somos hijos del pensamiento de alguien que antes lo pensó. Lo hemos leído y nos parece fácil y llano, después que otro lo investigó. Alejandro Bunge fue un hombre que trabajó en las estadísticas, el primer tipo que hizo el cálculo del Producto Interior Bruto en Argentina. Un hombre de los números, las estadísticas, y de un gran pensamiento económico y de grandes ideas sociales. Yo voy a decir una barbaridad, pero seguramente todo lo bueno del peronismo no hubiera existido si no hubiera habido tipos como Alejandro Bunge antes, que nadie se les ocurriera mencionar que tuvieran algo que ver con ese movimiento político. El segundo personaje sí que estudió aquí fue un gran emprendedor, un tipo que estuvo en esas cosas de la electrónica. La electrónica, cuando yo era joven, era una radio que se llamaba Tonomac, Marcelo Diamant. Marcelo Diamant, que fue un ingeniero, de aquí está casa, dedicado a la electrónica, fue un tipo que aportó un modelo extraordinario, tan simple como imaginar un esquiador que tiene una pierna más corta que la otra. Como ustedes imaginan, un esquiador con una pierna más corta que la otra, si no le ponen un suplemento, se estrella. Diamant descubrió la Argentina de las 2 velocidades. Esa bendición histórica y natural, porque no solo es natural, es histórica también. La Argentina es el país más productivo del planeta en el sector agropecuario, no solamente porque tenemos buen clima y buenas tierras, hay otros países que lo tienen, sino porque tenemos una tradición cultural agraria extraordinaria. La cultura agraria argentina fue pensada por 2 personajes que mucha gente no los asocia. El primero es Juan Manuel de Rosas, que escribió el primer manual ISO 9000 para manejar un campo. Y el segundo, nuestro gran poeta, José Hernández, que lo escribió 50 años después. Fíjense ustedes qué acumulación de pensamiento tenemos en esa materia y por eso somos eficientes. Pero eso es una desgracia, porque nuestra eficiencia agraria es como una suerte de enfermedad holandesa. Nos baja el tipo de cambio y nos impide tener una industria y hace que una pierna sea más corta que la otra. Y por eso volcamos. La Argentina, yo no sé si será en el futuro una industria llena de robots. A mí me parece que hoy es una industria, un país, por ejemplo, pongo un ejemplo. Está muy bien pensar que tenemos, como dice el presidente, el viento y el sol, que nos dan energía eólica y de energía solar. Pero es un escándalo moral que importemos los molinos de viento en su totalidad. Que no tengamos ninguna norma que nos haga dueños de ese beneficio natural extraordinario que otros países nos tienen. Este va a ser el territorio de la energía eólica, pero no la fábrica para los ingenieros de los molinos de viento, ni la fábrica para los que hagan con el litio las placas solares. Lo cual realmente es una verdadera locura, que vamos a volver a cometer. Nos jugamos a la naturaleza y no entendemos el mensaje de la naturaleza que nos dice exploten todas sus consecuencias. Ahí están los ingenieros de la solucionática. Lamentablemente en general gobernamos los economistas, que solo tenemos la problemática y somos incapaces de encontrar la solución. Yo creo que en el pensamiento de Diamant, ingeniero, o en el de Alejandro Bunge, y también en el de Itela, también más joven, ingeniero también,
que en su primera etapa de pensamiento fue el que trajo al debate la idea del desarrollo. Idea que lamentablemente la Argentina la perdió hace 45 años. Perdió la idea del desarrollo porque perdió la idea del plan. Y mezclándome con lo que dijo Gisela, decía un filósofo francés, Paul Ricoeur, que el plan es ética en acción. Una sociedad que no tiene un plan no tiene una moral, porque queda todo sometido al capricho del momento. El ingeniero es un planificador. Estos tres que yo les conté eran tipos que tenían un plan de largo plazo y por lo tanto su propuesta tenía un contenido ético y moral. La improvisación, en mi criterio, es absolutamente amoral y aparte es una tentación para esas cosas que mencionó Gisela de la corrupción. Los países que se piensan, que tratan de tener una idea colectiva, tienen una altura moral mayor que las que lo han abandonado. En ese sentido, y ya yendo a la idea que nos han dado de pensar las carreras, yo creo que todo tiene que ver, yo confío enormemente en una facultad que enseña las ciencias básicas, duras a pensar, que seguramente no todos han incorporado en las carreras, se mencionó aquí, ¿no?, una visión sistémica. Un puente no solamente hay que hacerlo bien, sino que saber de dónde va y a dónde llega. Y el ingeniero también tiene una opinión acerca de eso. No solamente se puede cargar la idea de construirlo, sino que uno está construyendo un cambio de la realidad cuando hace una cosa física. Y por lo tanto tiene que tener un compromiso con lo que ha cambiado, aunque parezca que solamente hizo un puente. Y supongo yo que eso pasa en todas las dimensiones. Esa dimensión sistémica me parece que nace del diálogo que maravillosamente ustedes tienen, porque claro, ese programa que mandó el decano Martínez para que lo leamos, habla de un grupo universitario preocupado por el destino de los demás, por el intercambio, por cuestiones que tienen que ver con el futuro. Yo creo que habría que acotar un poquito el futuro, porque el futuro es donde estamos viviendo. Y eso no es un lugar que queda mucho más allá. El futuro es ahora. Y ahora tendríamos que ver qué hacemos con la Argentina real que tenemos, además de ocuparnos sin olvidar ese mundo maravilloso de autos que no necesitan conductor o que se manejan por un GPS, puede ser, eso es fantástico, maravilloso. Nosotros tenemos todavía que correr una carrera mucho más densa que resolver el espantoso estancamiento en que vivimos hace tantos años, y sobre todo, por lo menos creo eso, nos están faltando de ustedes, que son ingenieros, los Bunge, los Diaman, los Vitela, que pensaron cosas que hicieron de la Argentina un país que, aunque no se lo crea, entre el 63 y el 73 crecía mucho más que los países desarrollados. La versión de promedio que se cuenta no es una versión estadística y me baso en las cifras de economistas inobjetables por su pensamiento liberal. 63-73, la Argentina creció más que los países desarrollados. Bueno, el pasado también es, como lo han exaltado acá el decano recordándolo a Huergo, es algo que hay que valorar, porque lo raro de nuestra Argentina es que algunas veces hicimos cosas mucho mejores que ahora. Para terminar, el Quique Martínez. Buenas noches a todos y a todas. Quiero expresar ante todo mi agradecimiento porque en realidad fui sorprendido por una invitación tan cordial como la del decano en un día tan especial como el Día de la Ingeniería y a discutir temas profundos que hacen al interés de todos los que crean que la ingeniería es importante en este país. Como están mezcladas las canas con algunos jóvenes, vale la pena que les señale que yo fui decano de esta casa hace nada más ni nada menos que 45 años. En un tiempo tumultuoso como pocos,
desde la primera semana de 1973 hasta marzo de 1974, tuve la responsabilidad del decanato y era muy joven, pero tenía la suerte de estar rodeado de un grupo de pensamiento y sobre todo mucha gente de formación de ingeniería, porque yo era docente de esta casa desde 10 años antes, que a pesar de los mitos sobre aquella época, tuvo la fortaleza de poner como director de mecánica a un ingeniero que vino presurosamente desde la NASA, donde estaba trabajando y se hizo cargo del departamento, en matemáticas a un egresado de posgrado italiano muy importante, varios egresados de la Escuela de Administración francesa y de la Escuela de Camino francesa, personas que habían estudiado posgrado en electrónica también en Francia, vale decir, una mínima masa crítica que pudiera ayudar a pensar una facultad distinta, que por supuesto constituyó un intento que quedó sumergido en un tiempo de vértigo, donde ni siquiera pudimos trasladar los conceptos básicos de lo que queríamos hacer a los docentes, porque si los docentes no sumaban su pensamiento a lo que estábamos queriendo hacer, era muy difícil que pudiéramos diseminarlo. En esos 9 meses no solo hicimos un fascículo para explicarle a los alumnos que ingresaban, que en aquel entonces ingresaban sin curso de ingreso, y tuvimos 11.000 alumnos en el primer año de la facultad, un fascículo que indicaba dónde estaba cada aula y cada baño de cada piso de cada edificio, porque era una multitud que entraba y no sabía siquiera recorrer los pasillos. Esa fue casi la primera tarea administradora de mi querido amigo Ricardo Ferraro, que era un fanático del orden, hasta un nuevo plan de estudios. También hicimos un plan de estudios y lo pusimos en marcha, por supuesto con menos tiempo de elaboración que el que ahora se dispone y se reclama legítimamente, pensando en algunos objetivos esenciales de transformación de una universidad y en particular de esta facultad, a la que veíamos como fuertemente anquiloseada, fuertemente detenida en el tiempo. Mi vida como ingeniero, que luego se transformó en ingeniero economista, porque hice la mitad de la carrera de economía y cursé estudié caóticamente buena parte del resto de los elementos que me considero que me fueron útiles para mi responsabilidad en la administración pública, donde buena parte de mi vida desarrollé mi tarea. Mi vida misma es una experiencia de si teníamos razón en lo que queríamos hacer o no, porque en definitiva acompañé toda una serie de procesos históricos en la Argentina que me sirvieron una y otra vez para reflexionar si lo que habíamos pensado, si lo hubiéramos hecho, hubiera sido útil. Y déjenme un pequeño, espero no estirar demasiado mi presencia, pero una pequeña anécdota. Lo primero que descubrimos es que la democracia a ultranza no era lo más valioso, porque en esta misma mesa, con ese mismo vidrio que le falta un pedacito, tomamos el primer juramento a egresados, que cuando llegamos acá había un fotógrafo designado por la facultad para sacar la foto de los egresados. Y éramos democratistas, a ultranza, todo tenía que ser no privilegiado, por lo tanto decidimos que no podía haber un fotógrafo elegido arbitrariamente por el decanato, con el resultado de que en la primera jura tuvimos 50 personas tiradas sobre la mesa tratando de sacarle fotos a los egresados y los padres no veían a nadie. Fue un despelote de tal magnitud que fue primera y única actitud democratista a ultranza. Aprendimos que algunas cosas tenían que ser pautadas. Pero no solo eso aprendimos que no era cuestión de definir una relación entre los estudiantes distinta
o los egresados y la sociedad distinta para que eso se llevara a la práctica. Por ejemplo, decidimos un método de estudio muy singular. Dividimos las materias en grupos, en tres unidades por materia, y la gente estudiaba en grupo y rendía examen en forma individual. Nunca caímos en la torpeza de los famosos exámenes colectivos o de autoevaluación. Eso quedó para otras facultades más agresivas intelectualmente y más propensas al fracaso que nosotros, que queríamos ser serios. Pero sí dijimos que cada uno rendía en términos individuales y el que fracasaba tenía que ser ayudado por los siguientes en la recuperación, si no el grupo no podía avanzar a los siguientes partes de la materia. Y casi nos matan. Entre los docentes y los alumnos nadie entendía el objetivo de tanta solidaridad, con lo cual rápidamente fue una medida que quedó como simpática, solidaria a la violeta, que realmente nadie quería hacerse cargo del que quedaba atrás. Y no había un mecanismo de ayudar al que había fracasado, pero francamente en la cultura ni docente ni estudiantil a nadie le importaba. Era un problema del que había fracasado, que tenía que esforzarse por estudiar de otra manera más y volver alguna vez. Pienso que eso en la Universidad Argentina sigue vigente, digamos, nadie se hace cargo esencialmente del fracasado, sino el fracasado mismo en su introspección. Pero algunas otras cosas, dejando esas anécdotas como pintorescas, algunas otras cosas, cuando revisé el plan de estudios o las ideas sobre el plan de estudio que el decano me facilitó, me llamaron la atención por la vigencia de aquellas, la vigencia. Nosotros pusimos un plan de estudio más corto, con la idea de que había que agilizar la propensión a la educación permanente y que por lo tanto tenía que haber, no tanto en aquel entonces no pensábamos títulos de posgrado, sí formación permanente, o sea, más opciones para después de recibirse y seguir formándose. Y eso, la verdad, que el tiempo ha demostrado que es así. La educación permanente es una necesidad, sobre todo en ámbitos donde la tecnología tiene una dinámica que a veces parece autoacelerarse, parece hasta vertiginosa, y es necesario acompañarla, porque nosotros no enseñamos solamente liderazgo social o un rol determinado en la cadena productiva, también enseñamos instrumentos para modificar la realidad. El ingeniero es un hacedor, como bien dijo Carlos. Y de manera que esa carrera más corta, la verdad que nos satisfacía y también nos satisfizo, a pesar de su cortísima duración en el plan de estudio, porque debo señalarles que el plan de estudio que nosotros aprobamos y pusimos en vigencia en el 74, antes de fines del 74 había sido derogado por el vértigo, por ese caos que no puedo llamar caos creativo, habría que llamarlo de otra manera. Pero quiero decir, nos gustó y nos sigue gustando haber incorporado las empresas del Estado como problema en el ámbito de la administración y los sistemas públicos y privados como dos sistemas de organización distintas en relación a los fines que persiguen. Nosotros tuvimos en aquel momento a Dante Caputo, que fue luego canciller de Alfonsini, que acababa de llegar de Francia sumándose a esa tarea, y tuvimos a uno de los sábados integrados a esa tarea, y a Jorge Roulet también trabajando en eso, también llegado de Francia y que luego fue decano de la facultad. Eduardo Lancilota, que ha fallecido hace poco, que venía de una experiencia empresaria muy importante y que después siguió profundizando, tratando de caracterizar qué significa preparar un profesional para que se desempeñe en un ámbito público. Es lo mismo, es distinto que el desempeño en un ámbito privado. ¿Por qué? Nosotros creíamos y creemos que eso hay que discutirlo y enseñarlo. Y nos parece que está ausente en el plan de estudios o en las ideas sobre el plan de estudio que
se nos acompañaron, y mi experiencia de vida me dice que hoy, después de casi 40 años de trabajo en el Estado, no he podido descubrir un funcionario público, que normalmente los funcionarios con mando, digamos, vienen de la política, no son funcionarios de carrera, que no razone de una manera distinta que un empresario como líder de un espacio público. Y peor que eso, no he podido descubrir sindicatos o agrupaciones de trabajadores que no razonen como trabajadores en relación de dependencia privada, sin sumarse a la discusión de las metas del lugar en el que están trabajando, el para qué, el cómo, el qué se pretende como efecto social de ese trabajo. Yo creo que eso es buena parte responsabilidad de la formación universitaria, no de esta casa solamente. Aquí también hay esa deficiencia, me parece. Pero en general, los administradores públicos son administradores a los cuales se les entrena en medir la eficiencia, en medir la capacidad de usar los recursos de manera más o menos inteligente, por supuesto lo más inteligente posible, pero muy poco en discutir el rol social de la institución en que se desempeñan y cómo esa institución se vincula con el resto de la sociedad. Porque el centro de mi pequeña tesis de 15 minutos, después de un par de anécdotas tontas, es que a mí se me invitó a centrar la mirada en aquello que considerara más importante o con más capacidad para transmitir. Y realmente me sigue preocupando, como en 1974, hace 45 años, el rol social del ingeniero. Yo no he podido, como en 10 años de presidente de INTI, sentarme frente a una persona a evaluar un proyecto que no utilizara como instrumento para evaluar el proyecto el manual de evaluación de proyecto tradicional de un empresario privado. Jamás pude construir en una discusión, por prolongada que fuera, una evaluación social de un proyecto. Y quiero dar una anécdota. Nosotros avanzamos en la posibilidad de producir tinturas en polvo a partir de productos naturales, que fueran tinturas naturales que sirvieran para la producción artesanal con un aporte ecológico sumamente interesante y que además generaran un ámbito de trabajo por la recolección y por la transformación de la materia prima importante y diseminada en el territorio. Nunca conseguimos que la persona a la cual le dimos que evaluara eso nos dijera que eso era interesante, siempre nos dijo que no era rentable. Y algunos años después de cansarme de esa discusión y no tener quien lo ejecutara, porque una institución pública justamente no es una institución vertical donde uno decide que reemplaza a esa persona por otra en función de su mero deseo de trabajar de otra manera, algunos años mandamos una persona a un congreso sobre recursos naturales en Sudáfrica, creo que fue, y allí los franceses presentaron su nueva línea de tinturas naturales en polvo. Por supuesto, con recursos naturales de África, porque no los tienen los recursos naturales. Y nosotros teníamos y tenemos todos los recursos naturales imaginables para hacer todas las tinturas naturales que se nos ocurra, en tanto y en cuanto descubramos que eso tiene un objeto social, que hay que administrarlo con eficiencia económica, pero no hay que evaluarlo en términos de la tasa de interés o de la vocación de un empresario de llevarlo adelante o no, si va a ganar plata o no. Puedo contar numerosas anécdotas que me han sucedido en la vida de descubrir que los profesionales, algunos de ciencias económicas, otros de la ingeniería, otros de las ciencias naturales, no tenían ni tienen esa sensibilidad de entender el rol social en la vinculación con el medio. Para cerrar, porque no quiero ser abusivo, creo que ya lo fui, quiero señalar que también mi experiencia de
estos 45 años convulsionados de la industria argentina, me han permitido conocer el fenómeno de las empresas recuperadas. El fenómeno de las empresas recuperadas es argentino, como la virome, estudiado en el mundo, porque las cooperativas no son valoradas ni promovidas en demasiados lugares. Y trabajadores que se hayan puesto al hombro, empresas quebradas o abandonadas, porque hay de todo, abandonadas, vaciadas, donde las corporaciones madre decidieron abandonar la filial, hay de toda categoría, son varios centenares. No hay lugar en el mundo que haya sucedido como la Argentina. Se cuentan con los dedos de la mano las empresas recuperadas donde los ingenieros se quedaron a trabajar con los trabajadores. Y esos ingenieros que se quedaron a trabajar con los trabajadores consiguieron que las empresas recuperadas sean exitosas. Todos los otros fueron a buscar otros destinos porque su vínculo no estaba con el fenómeno social de esa empresa, con la unidad social que representaba y representa esa empresa. Bueno, eso quisiera que no sea tan mecánico, tan automático, tan de mercado. A mí me gustaría que la Facultad de Ingeniería alguna vez discuta y enseñe esas cosas. Muchas gracias. Bueno, ahora sí pasamos a las preguntas. Gracias. Es muy común hablar sobre las nuevas tecnologías, los nuevos ingenieros que van a necesitar las grandes empresas y la gran demanda que va a haber y las posibilidades de empleo exitoso en ese contexto. Pero esto último me parece que es importante, o sea, si vamos a tener una sociedad donde esas economías populares van a ser el gran empleador, porque no hay grandes empresas que estén previendo grandes empleos. Entonces un poco la pregunta es desde la actividad que uno hace en la casa, yo soy docente de esta casa, que me parece que no es las clases, tiene que haber otra actividad en la que se fomentan ese tipo de actividades. Si se les ocurre, ¿cuáles serían esas actividades que fomentarían, por lo menos que abrirían esa ventana de que vean que ese problema existe y que esa realidad existe? Y que la manera de acercarse a esa realidad, como mencionaste respecto a los ingenieros que se quedaron en las empresas recuperadas, no es paternalismo, o sea, no tiene que ser, hagamos nuestra cuota de ingeniería, de beneficencia para transferir a los necesitados, sino de integrar realmente una sociedad donde esa tecnología, que no es la misma que la que están reclamando las grandes empresas, pero sí tiene la misma complejidad, pueda transversalmente transferirse a esos sectores que son muy demandantes de tecnología, pero por ahí no lo saben. Hay posibilidad de avanzar a partir de la necesidad, pero ese juego de un interés público por el tema, un interés de las casas de estudio por adaptar su perfil y la necesidad de la comunidad, todo tiene que darse de manera razonablemente articulada. ¿Qué creen que es lo que se ha perdido en las instituciones, en la universidad? ¿Cuáles son los valores o las instituciones o las falencias que fueron sumando las instituciones estatales para llegar a una situación en la que estamos hoy, donde es difícil ver cuál es el destino del país, es difícil ver qué es lo que tenemos que hacer, digo, porque nosotros podemos pensar por ahí acá desde adentro de la facultad cuáles son nuestros planes, pero no se reduce solo a nuestra facultad, digo, no hay una iniciativa institucional que venga del Estado que nos diga cómo hay que desarrollarse, o cuesta pensar que ha sido pensada dentro de nuestro país, y sin embargo si uno observa en esa época, a pesar de que los gobiernos iban y venían, porque era una época de proscripción y demás, el desarrollo y estos indicadores se sostenían. ¿Qué es lo que hemos perdido para estar en esta situación hoy en la que es muy difícil encontrar un rumbo, incluso cuando tenemos gobiernos que creemos que son propicios a ese desarrollo? Bueno, debo confesar primero que tu pregunta fue muy clara, pero no tus palabras, porque no lo pudimos escuchar muy bien. Pero bueno, creo que haberla captado. Me parece estupenda la pregunta, porque realmente es algo que a mí particularmente me acongoja, básicamente porque esos son los tiempos que he vivido. Y yo creo que la mejor historia para leer es la que se titule La historia que he vivido, porque el historiador finalmente tiene que recrear algo y el que lo vivió tiene una percepción distinta. Yo viví esa etapa que vos decís también,
Quique Martínez. A ver, objetivamente, lo primero que perdió la Argentina es tener un proyecto de sí misma. La oligarquía ganadera lo tuvo, tuvo el interés de los productores agropecuarios conduciendo el Estado, fue un proceso de éxito con bastante inclusión, la educación como patrón de incorporación, eso es indiscutible, y la señas está en todos lados. La segunda etapa, que empieza en los 40 y pico, como dije, a partir de pensamientos como el de Alejandro Bunge, encuentra que ahora la gente que estaba en la industria tiene que ver con el poder, presiona, es la que tiene audiencia. Eso tiene una fecha de desaparición, en 1975, el Rodrigazo. El Rodrigazo, que muy pocos de ustedes lo habrán vivido, destruyó toda la estructura de funcionamiento del país y cambió algo que le preocupa aquí, que cuando hablo, que es la idea de el precio sombra, ahora me voy a explicar, y lo entregó a la tasa de interés de mercado. El precio sombra es el precio que las cosas van a valer, que hoy cuestan mucho más, pero que si las empezamos a producir y sostenemos esa producción, nos vamos a encontrar con que ese bien va a tener un precio de mercado. Es el fundamento de todo el desarrollo de la industria naciente, las tareas incipientes y demás. Nosotros perdimos a partir de ese momento no solamente la materialidad, por ejemplo, desapareció lo que se llamó en su momento el Consejo Nacional de Desarrollo, que era un grupo multidisciplinario de educadores, sanitaristas, especialistas en vialidad, economistas, de todas las ideologías que ustedes se pueden imaginar. Había gente del PC y conservadores. Por ejemplo, puedo decir que había muchachos que eran del Partido Comunista y Manuel Solanet, que fue el secretario de Martínez de Oz, convivían en el CONADE, porque como eran discusiones objetivas sobre qué prioridad corresponde hacer para resolver este problema, el país tenía una guía. Pero había una guía intelectual, el país estaba pensado. Yo me crié, como seguramente Quique, en una sociedad, como se habla de la generación del 80 que tenía proyectos, bueno, yo viví en una sociedad que tenía proyectos distintos, pero que el país era pensado. Posteriormente hice una experiencia que va a servir para darte la respuesta. Yo recorrí durante años una librería que se llama Cúspide, que está en la calle Santa Fe y Junín, y que en el último espacio de la librería tenía los libros de los ensayos de argentinos, ensayos de autores nacionales. Nunca, en 20 años, encontré un libro que hablara del futuro. Nunca. Y sí encontré muchos libros, muchísimos, financiados por el CONICET, muchos de ellos dedicados a la historia argentina, y particularmente a la historia de los años 70. Hasta encontré 3 biografías de Dorrego, una de las cuales el fundamento principal era mostrar que Dorrego era judío, lo cual puede ser importante, pero digamos, no es un hecho muy relevante. El pez se pudre por la cabeza. Cuando una sociedad no está pensada y que vive de lo inmediato, el corto plazo, creyendo que el futuro no se está haciendo ahora, y eso es lo más grave. Vos hagas lo que hagas y lo que haces hoy condiciona el futuro. Estos 50% de pobres menores de 17 años nacieron de muchas medidas de corto plazo que permitieron que se cierren y se cierren y se cierren oportunidades de trabajo envueltos en una bandera ideológica que felizmente en el mundo está dando vuelta. Por supuesto que el sistema capitalista funciona, pero no hay ningún sistema capitalista real, salvo el del libro de texto, donde no exista la decisión del Estado de producir. Por ejemplo, yo tengo una lista íntegra de los Estados Unidos, y quizás Gisela no me va a contradecir, donde los estados americanos llegan hasta el 50%, en particular a General Motors en un estado americano, de subsidio a una inversión de capital, 50% free. En Europa es el 30% para cualquier tipo que haga una empresa que emplee gente, porque estamos todos luchando por generar el empleo. Y ni les digo lo que será cuando va a ocurrir en el año 2050, que la mayor parte de los jóvenes menores de 18 años van a ser africanos, no asiáticos, africanos. Así que imagínense el compromiso del mundo por el empleo. Yo peleo por mi pequeña comarca, soy egoísta, no soy universalista. A mí me preocupa los que no tienen trabajo acá. Me preguntaba si hay algún tipo de estrategia definida para que estos nuevos valores que se quieren propagar también los adopten, por ejemplo, los docentes de distintas materias que ya se estén dando y, bueno, nada, simplemente tratar de garantizar que esos valores se propaguen a otras materias que
bueno, que indirectamente pueden tener impacto tanto social como ambiental. A ver, para nosotros, por lo que vos estás diciendo, es tan importante el proceso como el producto. Por eso es importante que los docentes participen de estas discusiones, y te diría que una de las cosas que me quita el sueño, entre otras, que no la voy a hacer acá público, es que diseñemos un proceso, que lo estamos haciendo, pero es como estamos operando y haciendo la herramienta al mismo tiempo, tal que eso no ocurra. O sea, esto que decís vos, ¿cómo hacemos para que después tenga éxito lo que implementemos, lo que discutamos, que después los docentes lo apliquen? Para eso los docentes tienen que formar parte de esa discusión, tienen que hacerlo propio. Después hay algunas medidas un poco más concretas que por ahí estamos pensando. Pero perdón, esta primera para mí es la central, el proceso participativo, por los órganos tradicionales e institucionales y por los más asamblearios y caóticos también. Pero después hay medidas concretas. Por ejemplo, yo mencioné así al pasar el tema de la interdisciplinariedad entre las ingenierías. Una medida concreta que vamos a empujar es hacer una única materia, una instancia materia, es una parte de la discusión, de trabajo profesional / tesis, y ver de ahí la tesis cómo entra también, para que todos los ingenieros confluyan en una única instancia, todos los estudiantes de ingeniería confluyan en una materia común. Eso tiene muchas bondades, además de la interdisciplinariedad. Tiene alguien acá, Isela creo que mencionó el tema de la calidad, ¿no? O el control de calidad mencionaste. Y yo pensaba que cuando pensamos estas ideas, esa sí es una buena instancia de control de calidad, donde todos los alumnos van a pasar. Hoy, ¿qué nos pasa? Tenemos la materia trabajo profesional de electrónica. Los de civiles lo tienen encima entre varias especialidades, porque ahí hicieron algo que los demás no hicieron. Como tenemos hasta departamentos muy específicos, y los civiles no tienen un departamento, terminan en varios departamentos. Pero cada uno tiene su instancia. Entonces, después hasta cada uno se va dando sus propios valores, como decís vos. Y si bien esto es un trade-off, entre un balance entre la libertad académica, pero Quique marcó algunos ejemplos de que tuvieron que decir cómo era la cosa. Entonces, tenemos que encontrar ese balance. Y creo que una gran buena parte del control o de la medida de control de calidad de este sistema es que en esa instancia práctica nosotros tenemos ahí 2 o 3 potenciómetros, no 25 distribuidos en distintos lugares. Un tema que yo no lo mencioné, pero sí lo mencionaron constantemente ellos, creo que todos, es el tema de la mirada social. Y lo dijo muy bien Quique cuando dijo: todos sabemos hacer el análisis, o lo primero que hacemos es el técnico económico, si se quiere. Pero hay 2 más que en una materia tenemos que hacer que los alumnos hagan, que es la sustentabilidad y el medio ambiente. Quizás debe haber algún docente que levanta la mano y dice: nosotros lo hacemos, pero que esté institucionalizado en esa materia. Y el otro es el impacto social. Que el ingeniero, cuando hace un proyecto, analice el impacto social, que hasta puede ser negativo, porque después la decisión política y el análisis lo tomará otro, o en conjunto con otros proyectos veremos cómo mitigamos. Pero me parece que lo que no puede pasar más es que un ingeniero haga un proyecto técnico que cierre económicamente, que cierre hasta sustentablemente, pero que después socialmente, bueno, esto está ahí, y que nada se diga sobre eso. No sé si respondí a tu pregunta. Me parece que lo más importante es lo primero, es que todos participemos de este proyecto, de estas instancias, de estas discusiones. Después vamos a tener que capacitar a docentes, inclusive en los nuevos planes, porque además con esto del alineamiento que yo mencioné a nivel país, se está hablando de currículos por competencia, que es otra discusión que se tiene, inclusive con los pedagogos. Las competencias son términos que han venido, y los pedagogos los tienen en estas discusiones de hace décadas, pero vino mucho del lado de la empresa. Entonces ahora uno dice: pero ¿y usted cómo va a medir competencias en el ámbito académico? Y otro dice: no, las competencias se pueden medir. Bueno, si quieren nos quedamos acá a discutirlo, pero todas esas discusiones están sobre la mesa. Así que también los docentes vamos a tener que pasar
la planificación que tenemos hoy, donde tenemos, hoy enseño tal contenido, hoy enseño tal otro contenido, y el contenido es un tema técnico, digamos, un recorte del conocimiento de nuestras ciencias, más aplicada o más básica, pero es eso. Vamos a tener que pasar a otro modelo donde vamos a tener que explicitar más cosas. Algunos los hacen, yo creo que para algunos va a ser blanquear algo que ya hacen. Buscan que el alumno trabaje en equipo, buscan que el alumno comunique. Bueno, para eso será más fácil, para otros será un cambio. Y yo creo que la parte social va a ser la más revolucionaria de lo que vayamos a hacer. Creo que Quique fue excelente en transmitir la problemática, es la problemática social. Y si miramos la década y para atrás de la historia de este país, no sé si con mucha o poca revoluciones industriales en el medio, cada vez hay más gente fuera del sistema. Así que el problema lo tenemos. Perdónenme, yo creo que soy el mayor de todos, me toca contar las anécdotas de abuelo. Para mostrar la magnitud de los errores que se pueden cometer por la ausencia del componente social en el análisis, quisiera mencionar un caso relativamente reciente. El biodiesel el concepto del biodiesel es un concepto absolutamente interesante, encontrar un recurso renovable o semi-renovable que pueda ser usado como combustible. Y se hicieron estudios de cuáles son los vegetales con mayor contenido de aceite que podían ser utilizados para producir biodiesel. El INTA hizo un estudio muy detallado en sus ámbitos de investigación hasta hace pocos años y concluyó que la jatrofa era el sumum, 42% de aceite en el grano de la jatrofa. Hicieron trabajo, le dieron premios a un grupo investigador, creo que una investigadora era la que llevaba la voz cantante, sale en algunos análisis del INTA de hace pocos años. Omitieron advertir que el ecosistema en el cual la jatrofa se desarrolla es el impenetrable chaqueño y que la jatrofa tiene que ser cosechada a mano porque las variedades que se dispone son de maduración extendida en el tiempo, por lo tanto hay que seleccionar los frutos a mano para poder recolectarlos. Entonces propusieron como fuente de biodiesel para la Argentina, un organismo del prestigio del INTA, un cultivo que no puede ser ni sembrado ni cosechado, sobre todo no puede ser cosechado en el ámbito en el cual se iba a desarrollar, nada menos. Bueno, para terminar, antes de decirle que tenemos afuera, creo que está, ¿no? Tenemos algo para compartir, para comer y tomar. Le quiero primero agradecer a los invitados que estuvieron hoy acá con nosotros en este día tan especial, y le quiero agradecer a la audiencia que tenemos, que también veo que tenemos, como dijeron, variadas edades y roles, digamos, acá en la facultad. Para nosotros es muy importante que participen y que participemos y que discutamos, y no sé dónde vamos a llegar, pero cuando uno larga el barco yo creo que en estas empresas nadie sabe antes cómo va a ser, ni conoce la trayectoria precisa. Sí sabemos algunos hitos y algunos objetivos que tenemos, y eso lo tenemos claro. Bueno, les agradezco y feliz Día de la Ingeniería para todos los ingenieros, las ingenieras y todos aquellos que no lo son, pero sí nos ayudan a promoverla y a formarlos. Gracias.